Bueno, en esta ocasión hablaremos sobre la construcción y el diseño de un motor Stirling. Pertenecemos a la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, Cedrato Cuenca. Sigo la carrera de Ingeniería Petroquímica, ingeniero docente Diego Proaño. Mi autor, Stalin Ariel Valverde. Primero hablaremos sobre los objetivos generales de esta práctica, que son diseñar y construir un motor Stirling para verificar ciertas leyes. En específicos tenemos analizar y determinar el rendimiento y la eficiencia del motor Stirling tipo gamma, visualizar los ciclos termodinámicos que ocurren en el motor termodinámico, verificar los ciclos que se dan en el motor Stirling al ser expuesto a un foco de calor. Aquí tenemos una pequeña representación. Listo, para ello vamos a ver primero qué es un motor Stirling. Un motor Stirling es un motor térmico operado por compresión, expansión cilíndrica de un aire y otro gas, el llamado fluido de trabajo, a diferentes niveles de temperatura, tales que se produce una conversión neta de energía calorífica a energía mecánica. Hablemos un poco de la descripción en teoría. El ciclo Stirling teórico está compuesto por dos evoluciones a volumen constante y dos evoluciones isotérmicas a una temperatura C y a una temperatura final. El fluido de un trabajo se supone que un gas perfecto. En un ciclo teórico hay aspectos importantes, que es la existencia de un regenerador. Este tiene la propiedad de poder absorber y ceder calor en las evoluciones al volumen constante del ciclo. Vamos a ver ahora las características de un motor Stirling. Un motor Stirling tiene dos pistones y un regenerador. El regenerador divide al motor en dos zonas, una zona caliente y una zona fría. El regenerador es un medio poroso, capaz de absorber y ceder calor con continuidad térmica despreciable. El fluido del trabajo está encerrado en el motor y en los pistones que se desplazan en la zona caliente a la fría, o viceversa, en ciertas etapas del ciclo. Cuando se desplaza un fluido desde la zona caliente a la fría o al revés, esta atraviesa un regenerador. Un movimiento de los pistones es sincronizado para que se obtenga un trabajo útil. Estas son las características que presenta el motor Stirling. Ahora veremos qué tipos de motores Stirling existen, como lo habíamos nombrado en el objetivo general. Hay tres motores Stirling: motor tipo alfa, tipo beta y tipo gamma. El tipo alfa consta con dos cilindros independientes, sin desplazador, con dos pistones desfasados a 90 grados. Uno de los cilindros se calienta mediante un mechero de gas o alcohol, y el otro se enfría mediante aletos o agua. Aquí podemos ver una pequeña representación del motor alfa. Ahora vamos con el motor tipo beta. El motor es original de Stirling, consta de un cilindro con una zona caliente y una otra fría. En el inferior del cilindro está el desplazador. Aquí podemos ver cómo tenemos el segundo gráfico, el motor de tipo beta. Y ahora nos enfocaremos en el motor de tipo gamma, que es nuestro proyecto. Está dividida del beta para ser más sencillo de construir. Consta de dos cilindros separados uno de los otros, los cuales sitúa el desplazador y el otro en un pistón de potencia. Listo. Ahora veremos los procesos que existen en el proceso de Stirling de gamma. Su ciclo de trabajo se conforma mediante dos transformaciones isocóricas y dos isotérmicas. Basando en la gráfica que tenemos, primero vamos a visualizar del 1 punto al punto 2, donde existe compresión isotérmica. El gas se comprime desde un volumen inicial 1 hasta un final 2 inferior, manteniendo su temperatura constante en la parte fría del cilindro. Ahora nos enfocaremos del punto 2 al punto 3, donde existe absorción de calor a volumen constante. El gas se calienta desde la temperatura C a una temperatura final, al volumen constante, cedido a una cantidad de calor a la zona fría. Ahora veremos del punto 3 al punto 4, donde existe una expansión térmica. En el gas se expande mientras se suministra el calor, de forma que su temperatura permanece a su valor temperatura final. Ahora nos enfocaremos en el 4 al 1, donde ya procedemos a cerrar un ciclo, donde existe un enfriamiento a volumen constante, donde se reduce la temperatura del gas de nuevo a su valor temperatura C, y con un proceso a volumen constante, entonces se vuelve a generar el ciclo.
Ahora veamos la materia metodológica, donde vamos a ver las fórmulas en cada etapa que acabé de explicar. En la etapa 1 y 2, como lo tenemos en la gráfica, ya como lo vimos, hay un proceso isotérmico donde la temperatura es constante. Entonces ahí tenemos las pequeñas fórmulas en el cual vamos a calcular su trabajo y rendimiento. En la etapa 2 y 3 tenemos un proceso isocórico donde existe volumen constante. Entonces va a ser 0. Entonces el trabajo en esta ocasión siempre va a ser 0. Listo. En la etapa 3, del 3 al 4 existe un proceso isotérmico donde ahora la temperatura es constante. El calentamiento, ahí tenemos donde una fórmula despejada del trabajo ahora con signo positivo, como podemos diferenciar de la etapa 1 y 2. En la etapa 4.1 existe un proceso isocórico a volumen constante. Entonces ahí podemos ver que el trabajo es 0. Entonces vuelve a ser 0. Entonces estas son las fórmulas en las cuales utilizaremos posteriormente para un cierto cálculo. Listo, ahora para desarrollar el motor Stirling vamos a presentar estos materiales que son una regla, un radio de bicicleta, los típicos que existen, de preferencia de más de 15 centímetros, pegamento, 2 latas de 200 mililitros, un codo de PVC, tijeras, lija, bicarbonato de sodio para pegar las latitas, lustre fino, globo, ligas, un marcador, disco, una base de un disco para poder colocarlo el disco. También tenemos un ajustador de alambre como podemos ver en la parte inferior y un recipiente de plástico. A continuación mostraré lo que es la construcción. Listo. En la construcción tenemos 15 etapas donde serán explicados posteriormente en un video, donde podemos ver que en la primera etapa hay que tener cierto cuidado para utilizar los instrumentos. A continuación el video.
Procedemos a aplicar un ejercicio aplicando las fórmulas que habíamos denotado mucho más antes. Aquí vamos a asumir que tenemos un ejercicio y tenemos los datos como tal de los valores iniciales. Entonces tenemos una temperatura de 300 grados Kelvin, de 2000 grados Kelvin a su volumen constante también y una presión. Ya son datos que nos hemos planteado para poder realizar un ejercicio demostrativo. Entonces aquí hemos valorado el trabajo de 1 a 2, el trabajo de 2 a 3, el trabajo de 3 a 4 y posteriormente del 4 a 1. Y también asimismo su rendimiento, teniendo un rendimiento de 29.41 expresado en la tabla que se encuentra a mano izquierda, donde dice tabla de resultados de un proceso de ciclo Stirling. Bueno, como conclusiones tenemos que se elaboran motores Stirling de tipo gamma a partir de materiales reciclables como son las latas de Coca-Cola, los refrescos, verificando las leyes de la termodinámica y ciclos. El rendimiento producido por el motor se pudo ver como es suficiente para moverse el mismo. Se puede evidenciar que los ciclos termodinámicos de un motor Stirling requieren de una fuente de calor caliente y otra fría. Los diagramas que se obtuvo del motor elaborado del diagrama gamma fue de tipo. Ahí podemos verificar el diagrama. Listo. Las referencias